Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Y creo que el programa es diferente comparado con otros programas dentro de la familia o del esquema de lo que son los programas católicos o de iglesia. Creo que hemos logrado tratar temas y hablar de una manera que no es la habitual de los programas. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Estoy con Isabel Pisano, estoy con Quique Di Masi, que maneja todos los botones que hacen falta para que este programa se grabe bien. Y estamos en un día muy especial, porque hoy, querida Isa, hace 10 años que estamos haciendo este programa. 10 añitos. Que Feliz son cumpleaños. Unas cuantas semanas y unos cuantos programas. No vamos a hacer la cuenta porque... Pero este programa que nuestros oyentes los recibirán, Quique nos acota, que es el programa 511. Son unos cuantos programas, ¿eh? Muchísimo. Este programa que lo recibirán durante la semana y que lo grabamos el 5 de agosto es exactamente el día en el que hace 10 años que empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? Me parece que pasaron rápido, que el programa, creo que el programa fue creciendo, que tuvo distintas maneras. Distintas etapas, como la vida. Exacto. Eso es, creo yo, también un hecho notable, porque 10 años en la vida de uno es mucho tiempo. Es mucho tiempo para cualquiera. Entonces habrá que hacer un balance a ver qué pasó en estos 10 años, porque así como hubieron cambios en el programa, también hubieron en nosotros. Y si los cambios fueron positivos o no positivos, en mi caso creo que sí, que fueron muy positivos. Y bueno, ya estamos como transitando los próximos 10 años. ¿En qué condiciones nos van a encontrar? No lo sé. Mientras pero tengamos voz, hablaremos. Eso sí, ¿ves? Uno Mientras lo puede hacer. tengamos voz, hablaremos. Habrá que ir entrenándola para que... Entrenando la lengua para que no Tengas- empecemos a hacer demasiado gagás. Esperemos que no. Pero bueno, así es. Bueno, pero Aquí Kiki estamos. después hace maravillas cuando edita y pone, nos va a sacar siempre una voz joven, espléndida. No te Hay das como problema. un Photoshop de ¿Habrá? lengua y de voz y ¿Habrá? de edad. ¿Habrá? No sé. No sé, para las fotos hay, quizás haya alguna forma. Pero bueno, el tema es esto, que Dios nos bendiga para seguir Realmente sí. haciéndolo. Porque además son 10 años en los que han pasado tantas cosas, Dios mío. Cuando empezamos era otro país, era otro mundo, teníamos otro papa. ¿Quién nos hubiera dicho cuando empezamos que íbamos a tener un papa argentino, por ejemplo? No, y estaba... Y este papa argentino, Sí, nada además. menos. Y este papa. Es otro tiempo de la iglesia, completamente diferente. Sí. Yo estoy muy entusiasmado con este tiempo que nos está tocando vivir y me alegra inmensamente que este tiempo nos agarre con 10 años de programa, es decir, con ya un proyecto maduro y caminado. Creo que además hemos tratado muchos temas a veces complicados de tratar y creo que el programa es diferente comparado con otros programas dentro de la familia o del esquema
de lo que son los programas católicos o de iglesia. Creo que hemos logrado tratar temas y hablar de una manera que no es la habitual de los programas. En general, a mí lo que no me gusta de los programas de los curas es que son muy devocionales, no me sale otra palabra, pero la palabra hay que explicarla. Muy hablando de una espiritualidad intimista, personal, cómo estamos con Dios, qué hizo, hablando de temas exclusivamente religiosos, y no llegar a los temas religiosos a partir de las situaciones concretas, sociales, políticas, humanas que vivimos los seres humanos, que es lo que creo que hemos logrado hacer en el programa Soplar sobre la herida. El hacer un programa desde la iglesia no es fácil. No siempre los temas son los que la gente quiere escuchar y de la manera que la gente los quiere escuchar. Hay gente que prefiere escuchar a un cura hablando nada más que de Jesús, de la Virgen y de los santos, y no de la trata de personas y de las cosas que nosotros hemos hablado. Pero yo creo que en una espiritualidad profundamente encarnada en las realidades, porque el Evangelio es eso, es algo que nos lleva al compromiso y a sostener el compromiso a lo largo del tiempo. A mí me parece que ya desde el comienzo con el nombre Soplar sobre la herida, el programa tuvo una característica diferente en cuanto a que empezamos el programa entrevistando a gente que de alguna manera había superado su dolor o estaba ayudando a superar el dolor de otros. Exacto. El compromiso era el dolor, con los sufrientes y con los consoladores, diría, ¿no? Uh-huh. Y entonces te obliga a hacer un programa diferente, porque eso sí que está arraigado bien en la realidad y en lo que sucede todos los días y en el acontecer diario. No te podés desde la realidad partir hacia un lugar un poco más profundo o mucho más profundo. Pero la realidad es lo que te va dando, la vida te va dando cosas que tenés que analizar y... Es que además otra característica, digamos, en la que el programa va un poco a contracorriente de lo que se hace habitualmente, es el intentar profundizar las cosas. Hoy en día hay muchos programas en los que se habla del sufrimiento de las personas. En realidad, cuando nosotros empezamos no había tantos, se nos han copiado. Ahora es bastante común el acercarse al que está en la villa, al que está en la lona, al que está por cualquier... Pero a mí muchas veces me parecen esos programas como ir al zoológico. Es decir, se acercan a ver un bicho raro que es un tipo que sufre y no a un hermano que está sufriendo. Hay que tener un cuidado y un respeto por las personas que están teniendo cualquier tipo de dolor, que desgraciadamente uno en los medios de comunicación no suele verlo. Y además hay que animarse a llevar el tema no a la parte anecdótica de que, por ejemplo, no tiene agua potable. No digo que sea una anécdota que no tenga agua potable, pero el tema es que si no tiene agua potable, ¿qué es lo que pasa para que esa persona no tenga agua potable? El primer recurso, para que pueda. Claro, el primer recurso es decir los políticos, toda la corrupción. Bueno, pero hay mucho más para investigar y hay mucho más para preguntarnos, ¿y yo qué hago? ¿Y quién no tiene agua potable cerca mío? Y el agua potable es un signo. ¿Quién no puede beber cerca mío? ¿Quién tiene sed cerca mío? ¿Qué hago yo con la sed de las personas que están cerca mío? Yo creo que esa es la vuelta que hay que animarse a dar para hablar del Evangelio y de Jesús desde la realidad concreta de las personas. Porque el mismo Evangelio, cada una de las situaciones que nos muestra, son símbolo de otra cosa. Cuando el Evangelio nos muestra un ciego, está mostrándonos a todos los que no podemos ver determinadas cosas. Y cuando Jesús cura a un ciego,
no está haciendo una prueba de magia, está mostrándose como aquel que puede dar la luz cuando nosotros no somos capaces de ver. Pero ese segundo pasito es el que es, o paso grande, no pasito, es el que es muy importante y el que no hay que perder como referencia, porque si no nos quedamos contando milagros y hablando de cosas que está bien, pero que es lindo escuchar. Dicen otras cosas. Pero que dicen otras cosas.
Soplar sobre la herida. A mí también, pensando en el tiempo que nos está tocando vivir, notaba como que se instaló una cierta desconfianza y que también se utiliza mucho el desprestigio, que en realidad se maneja la vida, la nuestra y la de otros, y sobre todo de los que son públicos, de una manera tan de chusmerío, que es muy, muy doloroso eso, ¿no? Después también estuve pensando que cuando uno encara un programa como el que nosotros hicimos, al menos yo y vos también, ya traíamos un training interesante con respecto a programas y a vida. Entonces, encarar un proyecto como este, o cualquier proyecto importante, supone que primero tenés que estar para que siga y para que permanezca en el tiempo y para que además tenga que ver con los demás y no solamente con los intereses personales. Tiene que haber una formación interna, una disposición interna. No estoy hablando de santidad. Sí, porque si no perdemos. A ver. Al contrario, yo he tenido más cuestionamientos con este programa que en el resto de mi vida, que ya era larga cuando empezamos el programa. ¿Ah, sí? Y sí. ¿Por? Y porque en la medida en que venían los programas, venía la vida, venía la gente, buscaba material, y hay cosas que me cuestionaron mucho, mi propia manera de ser, o mi propia manera de relación con Jesús, con los demás. Y bueno, sí, a mí me movilizó mucho. Yo lo que creo es que uno va cambiando mientras hace las cosas, y que es cierto lo que vos decías de que, bueno, haber vivido unos cuantos años tiene muchas ventajas. Entre ellas, esta que te permite ir viendo más profundamente las cosas, no quedarte en la anécdota, que recién hablabas de la tendencia en nuestro tiempo de descalificar, de desacreditar y todo eso. Uno ya aprendió a esquivar esas cosas y a ir al fondo de la cuestión, y tiene la ventaja también de que uno tiene un caminito personal y sabe por qué hace las cosas. Es decir, a mí la vez pasada en una reunión de curas estaban hablando de la misión y de lo importante que era ir casa por casa tocando el timbre y presentando el anuncio del Evangelio. Y uno de los curas me dijo, vos no haces esas cosas, como diciendo, vos no te dedicas a... Para vos eso es una pavada, una cosa por el estilo, una cargada, pero con alguna maldad. Y le dije, no, yo no voy a tocar el timbre, yo me meto en el living y me meto en el dormitorio de la gente. Yo me meto por la computadora, me meto por la televisión, me meto por la radio. Yo estoy adentro de la casa de la gente. No necesito tocar el timbre. Yo hago lo que hago en los medios de comunicación, no porque no tengo otra cosa que hacer, sino porque es mi manera de entrar y de estar cerca de las personas. Sobre todo hoy en día en que las cosas se escuchan y se leen mucho por Internet. La situación de una persona adelante de una pantalla, en su habitación o en su lugar de trabajo, escuchando o leyendo un texto, es una situación muy especial, muy íntima, muy personal. La PC, la Personal Computer, no se llama así por casualidad. Realmente es algo personal la computadora. Cuando uno se mete en la computadora de alguien, se mete en un ámbito muy personal. Y por eso hay que tener tanto respeto y tanto cuidado. Entonces, igual que la radio tiene una cosa personal muy linda. Yo lo que hago, realmente hago este programa, y siempre que estoy en los medios de comunicación, lo hago con toda la idea de lograr llegar a donde está la gente. Yo sé que la gente que viene a mi parroquia es un porcentaje mínimo de toda la gente a la cual yo llego a través de los medios de comunicación.
Pero yo tengo que hacer las dos cosas, estar en la parroquia y procurar llegar lo más lejos posible a la mayor cantidad de gente posible. Y por eso hago el programa y por eso también estoy en otros medios y por eso estoy en la revista y escribo y busco todas las formas posibles de comunicar lo que tengo adentro, ¿no? Es tu forma. Sí, después hay otros curas que hacen otras cosas. No, sí, por me eso. parece, pero el asunto es como uno, eso que tiene como capacidad, la pone al servicio. es lo que vos decías hace un rato. Uno tiene que tener presente que lo que hace no lo hace para uno. Uno tiene que tener muy claro que te está escuchando más o menos gente, no sé, pero te están escuchando y que esa persona, aunque sea una sola, se merece todo el respeto y todo el cuidado del mundo, pues está tomando el trabajo de escucharte. Y es mucho que alguien se tome el trabajo de escucharte. Entonces vos tenés que encontrar la manera de transmitirle realmente lo mejor que vos tenés. No podemos usar los medios de comunicación para el chusmerío y para la pavada. Ya hay mucha gente que lo hace. Y tampoco para el chusmerío o la pavada eclesiástica, porque también hay programas que se dedican al chusmerío de los curas y de que fulano hizo tal cosa, mengano hizo tal otra. Hay programas que se pueden dedicar a difundir actividades, que se hace la procesión de no sé quién, que van a celebrar la misa de no sé quién. Me parece muy bien y hay gente que ya lo hace. Pero además necesitamos lugares y espacios de reflexión y de ir un poquito más a fondo, me parece. Creo que eso es imprescindible porque demuestra que uno se respeta a sí mismo Uh-huh. y además que respeta al otro. Cuando uno profundiza un tema, no solo desde lo profesional, sino también desde la honestidad de uno para profundizarlo y que ayudar a los demás a que profundicen ese tema o lo que les suceda desde un lugar de adulto que está creciendo aún en los momentos de duda y en los momentos de sufrimiento, que crece. Yo tengo que respetarme y además ayudar a que el otro respete esta capacidad de profundización y no quedarse en esto tan de meseta. En algunos momentos uno lo hace porque ya está muy agotado y necesita ese tiempo de plancha, así bien de... Pero creo que lo importante es esto, que nos ayudemos a crecer. Vos decías la palabra adulto. A mí me preocupa mucho y me importa mucho el lograr tener yo y poder transmitir una fe adulta. Una fe de persona que se quiere tomar el mundo y las situaciones y los compromisos con seriedad y con adultez.
Soplar sobre la herida. Pero a veces, claro, uno dice algo, o nosotros en el programa, o lo comenta, o está con amigos, o escribe algo, y se encuentra con que es tan poquito lo que uno puede hacer. Pero convertirse en portavoces, en este caso, no por repetir pavadas, sino transmitir de una oreja a otra esto que estás diciendo del Papa. Soplar sobre la herida. Hoy en los diarios se dice, como la pasada, que en este tiempo, en este año, han muerto 2.000 personas aproximadamente intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Sí. Que sigue pasando, no es sigue que... pasando ahora. Sí. Uno puede decir qué barbaridad, ¿no? Y cambiar de página o cambiar de canal. O, señores, esto da para pensar, para rezar, para preguntarse muchas cosas. El Papa lo está poniendo en blanco sobre negro cuando dice lo que está diciendo y está denunciando un sistema que no se aguanta más, dijo en Bolivia. Hay un sistema económico y político que no se aguanta más. Y uno desde un programa de radio, desde el espacio chiquito que le toca, seguramente no puede modificar el sistema, pero sí puede colaborar a que esto se vea y se sostenga y se diga y se repita, y que todos los que tenemos la sensación de que esto realmente hay que cambiarlo, no somos bichos raros, ni vivimos en la luna, ni somos utópicos. Desde el Papa para arriba y para abajo, hay gente que nos está diciendo que este sistema, así como está, no funciona. Y que es necesario animarse a cambiar. Lo que pasa es que animarse a cambiar no es solamente una decisión política, es una decisión también personal. Si el Papa dice que tenemos que vivir de una vida más austera y no podemos estar embebidos o empapados en este consumismo ridículo, bueno, eso es un trabajito para mañana, para hoy. ¿Cómo hablo yo eso con los chicos? De que lo único que piensan es en las zapatillas de tal marca porque le meten toda esa porquería en la cabeza. ¿Cómo vamos a reflexionar en cada familia sobre estas cosas? Interesante esto que decís, cuando pensamos en los que se mueren por ser libres y por tener una vida mejor, que además se largan a buscar la vida mejor y la libertad sin saber si llegan o no, porque esa es la realidad de hace 2 días, 3 días. Pero a veces, claro, uno dice algo, o nosotros en el programa, o lo comenta, o está con amigos, o escribe algo, y se encuentra con que es tan poquito lo que uno puede hacer. Pero convertirse en portavoces, en este caso, no por repetir pavadas, sino transmitir de una oreja a otra esto que estás diciendo del Papa, o de otras personas que piensan con sentido común y que piensan en los demás, poder ser transmisores de esos mensajes, eso es lo que tenemos que hacer. Y no... Que se viralice, a ver, una palabra interesante y nueva. Que nosotros seamos propagadores, no que no se quede dormido en un escritorio lo que escuchamos del Papa en este caso. Sobre todo que no nos instalemos en el acostumbramiento de determinadas cosas, porque uno no le toca estar en el Mediterráneo, pero no nos podemos acostumbrar a ver chicos durmiendo en la calle en nuestras ciudades. No puede eso formar parte normal del paisaje. Y eso
a medida que va pasando y que no se va solucionando, uno termina mirándolo y diciendo, bueno, esto es así. Pero no, eso no es así. No podemos instalarnos en el acostumbrarse a que la pobreza es normal, a que la marginación es normal o es inevitable. Y mucho menos podemos, desde la iglesia y desde la... Pero esto va más allá de la iglesia, esto es una cuestión humana. Entonces, esta indiferencia comienza en la sensación que uno tiene y bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? No sé, fíjate, pero seguro que algo podés hacer. Probablemente por este chico puntual no podés hacer nada. Pero, ¿dónde estás parado en la vida? En el lugar del que dice, mira, yo sobre esto no puedo hacer nada, así que me dedico a mi vida, a mi guita, a mi familia, y a no pensar, o yo esto lo incorporo a mi vida y a mi familia. La vez pasada hablaba con una señora que me decía que, con todo este tema de que la plata no alcanza, me decía que estaba cada vez pudiendo comprar menos para las personas que vienen a pedirle a la puerta de la casa. Y entonces le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, no, yo siempre que voy al súper compro porque sé que va a pasar gente por la puerta de mi casa, entonces compro para darles. Y ahora me doy cuenta que tengo menos plata y entonces... No. Bueno, esa persona seguramente no va a solucionar el problema del hambre en el mundo. Pero su pedacito lo está haciendo. Y no es solamente, uy, me dio lástima y le di una moneda, sino me tomé el laburo de, cuando estoy haciendo las compras en el súper, acordarme y llevar para poder prepararles algo, porque no era que compraba unas galletitas para darle las galletitas, sino que compraba lo necesario para cocinar algo y que la persona tuviera ponerle una sopa, porque en esta época hace frío. Entonces, esa persona que le da de comer a varios chicos y mantiene una casa, además hace un espacio para el que sabe que le va a ir a tocar la puerta. Por supuesto que tiene unos cuantos clientes en la puerta, porque esas cosas... Sí. Pero esos clientes que tienen la puerta, a ella le importa un pito si son vagos o no son vagos y lo usan para lo que fuera. Ella está haciendo lo suyo. Y no se está instalando. Entonces ella, caminando por la calle y viendo un chico durmiendo en la estación, a ese chico lo ve de manera diferente, porque ella lo suyo lo está haciendo. Lo que ella puede, lo está haciendo. Y entonces no puede sentirse ajena a eso, ni culpable por eso. Pero si yo no tengo otro objetivo en la vida más que ganar guita y zafar, entonces yo no sé la verdad cómo se vive y cómo se puede no sentir uno culpable de las cosas que uno ve todos los días. A veces se dice que a veces los católicos o la iglesia necesita pobres para ejercer la caridad. Pero la realidad es también se dice de los políticos que necesitan pobres para ser políticos. Por eso yo estoy en lo que conozco. Y él también lo otro lo conozco. Pero y justamente ahí es donde cómo estás parado en la vida y cómo estás parado frente a esto. Puedo darle a la gente cuando la veo en la calle o cuando viene a mi casa, darle algo y olvidarme. O puedo ir pensando de qué manera yo me comprometo para intentar cambiar las cosas. Entonces son como miradas diferentes. El tener algo como objeto, que es el pobre al que ayudo y me siento bien, o el pobre como mi hermano, que tiene derechos como yo. Esa sería la ubicarse. No es poca diferencia, ¿no? No es poca. No es poca.
Soplar sobre la herida. Sí, hay que viralizar estas cosas, como dijiste vos, y tenemos que sacudirnos la indiferencia. Y precisamente porque la tarea que tenemos por delante es inmensa, es que hay que empezarla. Y la realidad es que, ya que estamos haciendo miradas de a 10 años, en muchas cosas tenemos para preocuparnos y mucho. Pero yo creo que está pasando algo que es muy bueno y que creo que se debe en buena parte a Internet. Hay una llegada a mucho más cantidad de gente sobre determinados temas que antes no estaban. Por ejemplo, hace 10 años ya sabíamos del tema de la trata de personas, pero no era un tema instalado, era una cosa que vos sabías que pasaba. El trabajo de mucha gente, el esfuerzo y la presencia en los medios de comunicación y en Internet ha ido poniendo el tema de una manera muy diferente a lo que era hace 10 años. El tema de la violencia contra la mujer también ha ido modificando mucho las relaciones entre las personas y se van instalando cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas que solamente van a estar protegidos cuando la sociedad esté plenamente consciente de esa situación, porque los derechos de las personas sí tienen que estar en las leyes y en esos lugares, pero realmente se respetan cuando la sociedad como tal es consciente de esas cosas. Hace un tiempo no éramos tan conscientes de eso y pasaba igual. A mí también me doy cuenta de cómo ayuda y cómo ha ayudado el tema de las redes sociales con respecto a la donación. Uh-huh. Nosotros hemos entrevistado en algún momento en Soplar sobre la herida gente del Incucay, sí, que ha venido a hablar, y han venido incluso una señora que fue trasplantada y cómo se había comprometido ella. Ahora me doy cuenta de que estamos más conscientes no solo de la donación de sangre, que ya venía de muchos años, sino también de la donación de médula, o de estar atentos para compartir, y entonces o cuando desaparecen personas, y estamos muy atentos. Por lo menos eso sirve para que tomemos conciencia. El que va a donar médula, o el que va a donar sangre, tiene que poner su cuerpo. Uh-huh. No está solamente poniendo un compartir en Facebook. Si va, pone el cuerpo. Y cuando uno responde a los llamados solidarios, también va poniendo el cuerpo. Así es. Entonces, algunas cosas sirven para chusmear. Uh-huh. Y las mismas cosas sirven para abrir el corazón y para sentir que somos solidarios, que tenemos algo para dar. Entonces, a usarlos. Hay que usar todo lo que encontremos, y ojalá que este programa también nos sirva para ir creando conciencia sobre tantas cosas que no pueden toparse con nuestra indiferencia. Estamos también en este tiempo muy cerquita de elecciones importantes en nuestro país, y si bien el tema de las elecciones y de qué elige cada uno y qué piensa cada uno es personal, hay algo que no es personal, que es el compromiso y la capacidad o la decisión de comprometernos con lo que estamos viviendo todos juntos. Vos tenés un texto sobre el compromiso. Sí, me pareció interesante porque obviamente para todos, pero a veces los cristianos estamos más navegando por encima. Esto es de Bronzato también. ¿El libro cómo se llama? El libro se llama Los Evangelios Molestos. A mí me encantan los Evangelios molestos. A vos te gusta, me un poquito molesta, pero a ver. Está bien, sí, yo soy el tábano. Bueno. El cristiano
que desee expresar su propia fidelidad a la línea de la encarnación, tiene que poseer la inteligencia del momento presente y adoptar una postura histórica. Asumir la dimensión histórica significa no creer en una salvación indeterminada, sino descubrir en la etapa actual de la historia del mundo la etapa actual de la historia de la salvación. En una palabra, el cristiano hoy se ve sometido a una prueba sumamente comprometedora, la prueba de la historicidad. Su santidad se mide también por la capacidad para comprometerse con los problemas de su tiempo, por la aportación que ofrece a su solución, por la lucidez demostrada al descifrar los acontecimientos. Si se revela incapaz de ello, merece un suspenso. Será considerado como una mistificación, una marioneta, uno que juega al santo sin conocer siquiera su oficio de hombre. Stendhal tiene una narración ejemplar que sintetiza de una manera admirable la postura de ciertos cristianos. Fabricio, su héroe, permanece un día entero tumbado en tierra en un campo de tiro, con la nariz clavada en el suelo, protegiendo su cuerpo con su caballo, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, de la confusión que lo rodeaba. Solamente al atardecer se enteró de que se trataba de la batalla de Waterloo. Hay cristianos que corren ese mismo peligro trágico. Permanecen como espectadores de la historia del mundo que se desarrolla ante sus ojos. Se empeñan en transcurrir su vida en medio del mundo vestidos de turistas. Siguen firmando cheques en blanco para que los demás construyan la historia. Sus raras intervenciones son las de un juez cejijunto que emite severas sentencias de condenación. Y cuando no pueden hacerlo, irrumpen en acentos apocalípticos de una apocalipsis en el peor sentido de la palabra, o se ponen a rumiar sus desventuras. La verdad que nos viene bien en estos tiempos en los que hay que elegir. Esto que nos dice Bronzato, ser cristiano es también comprometerse con un tiempo y con una historia. No podemos mirar el país como si esto fuera un hotel a donde nosotros pagamos impuestos y entonces nos tienen que atender. No podemos mirar el país como si fuera algo ajeno o responsabilidad de otros. Todos somos responsables de todos. Y esto lo dice él bien, aterrizándolo en este tiempo y en esta época que estamos viviendo, pero esto es el ABC del Evangelio, no es ideología, no es ni ser de izquierda ni ser de derecha. Esto es Evangelio puro. Lo que está haciendo el Papa Francisco justamente es esto. Él está opinando y comprometiéndose en su tiempo y en su historia. Se está metiendo en esta etapa de la historia que estamos viviendo y, como digo siempre, no se trata de repetir las frases de Francisco, sino de hacer lo que él hace. Nosotros tenemos que ser capaces de comprometernos con nuestro tiempo y con nuestra historia.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes todas las semanas y queremos seguir haciendo este programa durante mucho tiempo. Como siempre nos pueden encontrar en www.soplarsobreLaherida.com y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Sí, yo también estoy muy contenta de estos 10 años transcurridos que no fueron en soledad, sino con la compañía de ustedes. Y para seguir, o mejor dicho, para empezar los próximos 10 años, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.